orgullo argentino quiero expresar con este recinte que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, buenas tardes, una nueva edición de Renacimiento Nacional, con una temperatura más que agradable en Buenos Aires. Acabo de venir de una manifestación, Carlos, que hizo el gremio de los trabajadores de la FIP. Yo me jubilé allí, para evitar el desguace de este organismo. Son todas mentiras las que afirma el gobierno. Vos lo conocés también al gremio. Toda mentira. Bueno, es parte de las mentiras habituales con que intentan manejar, no sé. Es la liquidación del Estado, el desguace de la soberanía nacional definitivamente. Ese es el proyecto que tiene el gobierno detrás del discurso economicista, fiscalista, que persigue teóricamente, en vez de sanear, se destruyen las instituciones. Eso es una cuestión muy propia de las últimas décadas en la Argentina, que se prefiere la destrucción institucional, la demolición de las instituciones al saneamiento, invocando algunos desaciertos que hemos tenido, sí, obviamente, sí. Pero detrás de ese discurso viene la devastación. Esa es la realidad, y no lamentable para el país. Ganan plata todas las empresas ligadas a la energía y a la finanza. Bueno, en este país que estamos viviendo, el desafío nuestro es tratar de impulsar la reconstrucción del movimiento nacional, teniendo muy presente el testamento político de Perón, ¿no? Que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Bien. Y así entonces le damos la bienvenida a Oscar Castellucci. Oscar, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte. Oscar es profesor universitario, investigador, y ha dedicado buena parte de su tiempo y su experiencia a la edición de las obras de Perón, con una particularidad de que son todas obras con un profundo estudio de la situación, de los participantes, todos detalles que suman bien a la obra, poner en contexto la obra. Bienvenido, Oscar. ¿Qué tal, Hugo? Bueno, gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes este trabajo que venimos llevando en la Biblioteca del Congreso puntualmente de hace ya más de 20 años. Más de 20 años la Biblioteca del Congreso producido este tipo de cosas. Muy buenas, muy recomendables. Y me comentabas que están en Internet también. También, la idea central es difundir el pensamiento de Perón, con que yo particularmente creo que hay una deuda desde una mirada académica, una deuda importante, y también nos pareció que era necesario no solo trabajar con ese rigor académico, sino poner a disposición las obras en Internet, como lo están. Vos, cualquier televidente puede entrar a la página de la Biblioteca del Congreso, pone el nombre de la colección, que es J. de Peros, Trabajos y los Días, y ahí puede acceder a los libros, gratuitamente, por supuesto, porque este era el objeto. Digamos, detrás de esto no hay un emprendimiento comercial, sino era poner el pensamiento de Perón, sistematizarlo y ponerlo al alcance del lector. El que no puede acceder, nosotros los libros además los difundimos, hasta ahora no se comercializaban, pero sí se daban a instituciones, y particularmente la vía de acceder a todas las obras que venimos editando es entrar a la página de la biblioteca, y ahí se pueden leer en línea o se pueden bajar gratuitamente. Perfecto. ¿Cómo es esto que hay una deuda hacia el pensamiento de Perón desde el mundo, desde la mirada académica? Mira, esto es una larguísima tradición que tiene que ver con reducir las cuestiones del pensamiento a las pequeñeces de la política. Digamos, en una Argentina a la cual sistemáticamente se le cavó una fosa entre lo nacional y popular y lo académico,
se construyó un relato estigmatizando al pensamiento nacional y popular y particularmente al pensamiento de Perón, hizo que desde ese mundo académico se investigase otros autores y se desvalorizara el pensamiento de Perón, que se reprodujo a lo largo del tiempo por el énfasis puesto por las publicaciones oficiales y por el esfuerzo en general militante, pero de muchos que lo único que hacían con la obra de Perón era repetir alguna edición anterior sin profundizar. Entonces, cuando nos tocó la posibilidad de empezar a hacer este trabajo, nos dimos cuenta que era lo que hacía falta, que era darle carnadura, que era darle la posibilidad al lector de acceder a algo más que a lo meramente cutáneo y superficial de Perón, sino permitirle entrar a una lectura más profunda para que a favor o en contra pudiera asumir una posición. Nosotros estimulamos esta cuestión del pensamiento crítico y no puede haber pensamiento crítico si vos no tenés acceso a algo que te lleve un poco más allá, que es lo que te da la mirada cotidiana, simple del lector. Claro, perfecto. Creo que este distanciamiento entre la academia y el pensamiento de Perón, creo que tuvo algún acercamiento durante aquella etapa del 72, 73, que yo recuerdo y formé parte o ayudé, digamos, al acercamiento de una cantidad de intelectuales que empezaron a ver el pensamiento de Perón con otro respeto, ¿no? Pero que lamentablemente eso quedó ahí. Sí, bueno, yo, digamos, intelectualmente soy hijo de esa generación. Claro. Digamos, yo tuve la posibilidad de acceder a una mirada distinta y a disponer de elementos que me permitieran construir a mí una mirada diferente. Entonces yo, digamos, esta fue una experiencia que lo que yo trato de hacer con el trabajo que hago cotidianamente ahora es repetir e insistir con esta línea. Viene aquello de las cátedras nacionales, de la década del 70 y del tránsito, bueno, que me tocó hacer justamente en aquella época por filosofía y letras, donde pudo empezar a construirse otra mirada. Después, lamentablemente, bueno, vino lo que vino y esa generación en gran parte se perdió, pero creo que tenemos la obligación de reconstruir y mucho más por el presente que transitamos. A mí me parece que hoy recuperar el pensamiento de Perón y poder construir una mirada crítica, poder construir un pensamiento crítico, es el único camino de salida que tenemos de este embudo hacia la nada que estamos transitando. Hay en todo esto también por ahí que hacer una diferencia de matices, que el pensamiento crítico también permite incorporar aquello de mucha valoración, porque generalmente se confunde pensamiento crítico con un pensamiento de oposición. Digo, esto de tratar con rigor académico, no lo digo por tu caso, sino que en general, en líneas generales, ha sido así, todo el ideario de Perón, toda la obra de Perón, pero siempre con un sesgo absolutamente de oposición, de que es un discurso vetusto, que pasó de moda, un montón, pero digo, lo crítico también implica poner en valoración las cosas positivas que tuvo todo ese proceso, que me parece que mucho de eso lo volcaste en las obras. Sí, yo creo que ahí en los últimos años, generosamente en los últimos años, te digo, en el transcurso de este siglo, me parece que hay un cambio positivo desde este punto exclusivamente, sí. Donde hay una cantidad de jóvenes investigadores, de muchachos y de muchachas que están enfrentándose a esto sin el prejuicio absurdo que nos instalaron a los mayores y a nosotros, y sobre todo a los que no estaban dentro del campo nacional, con un criterio que yo siempre critico de objetividad muy extraño, ¿no? Porque si vos trabajabas sobre el pensamiento de Perón, eras peronista, claro. Pero si trabajabas y hacías política, pero si vos eras marxista y trabajabas sobre el pensamiento de Marx, hacías investigaciones. Claro. Si trabajabas sobre el pensamiento liberal, hacías investigación. Sí, entonces siempre fuimos estigmatizados y muchas veces asumimos mal esa estigmatización. Yo creo que también esto sí se ha superado y hoy hay por lo menos un diálogo más rico. Nosotros en cada uno de los libros que vamos editando, que bueno, son pocos porque marchamos al ritmo que nos permite la realidad, tenemos una política de incorporar, además de los estudios que hacemos nosotros, para cada edición,
de incorporar prologuistas que tienen esa mirada, si querés, un poco nueva. Si vos te fijás en los libros en general, hacemos en esto también política de género, porque siempre buscamos un investigador varón y una mujer, porque hay muchas chicas que están trabajando de manera muy linda, muy interesante, muy profunda, muy enriquecedora, pero que a veces no tienen cauce, más allá que los encuentros, claro, y alguna que otra publicación, y tratamos de darle un espacio para que, también esta colección sea cauce de eso. Bien. Yo siempre he pensado, y creo que alguna vez lo conversamos, la actualidad del último discurso del general Perón, ¿no? La actualidad del modelo argentino. ¿Cómo lo ves vos a eso? Mira, hay, respecto del modelo argentino, me parece que hay que destacar algo que me parece que es esencial. Es la síntesis final del pensamiento de Perón, hecha por él mismo, no por terceros. Entonces me parece que ese lugar es esencial y que nosotros tenemos que tener la capacidad de leer ese material en el contexto en el que Perón lo produjo. Sobre todo eso. Porque un problema que tiene Perón, vieron que hay toda una especie de manía de construcción de múltiples Perones. Claro. Esto dice que hay te muchos iba a decir Perones. eso, la concepción proteica de Perón, Sí. ¿no? Para uno Perón era de derecha, para otro era de izquierda, para otro estaba después está el Perón del 45, Claro, el del 68, el del 74. Sin embargo, me parece, para mí hay un único Perón que transcurre su obra y que esa obra tenemos que tener la capacidad, por eso también ponemos toda esta información en cada edición, tenemos la capacidad de leerla en su contexto. Claro. Porque para mí lo que importa del pensamiento de Perón no es lo que él propone para cada coyuntura a partir de su lectura, sino tener la capacidad de abstraer el método de construcción, digamos. El desafío no es solo leer a Perón y entenderlo en su contexto, sino ser Perón. Claro, exactamente. Perfecto. Bien. ¿Y en qué estás trabajando ahora? Bueno, seguimos trabajando en las ediciones. Ahora dentro de pocos días, el 8 de noviembre, estamos presentando un volumen nuevo, Bien. el que corresponde a la recopilación de Perón del año 74. De algún modo complementa el modelo. Claro, porque recordemos que el modelo se da a conocer públicamente el 1 de mayo del 74. Y está, digamos, producido entre febrero y junio y mayo del 74. Entonces, el proyecto que tiene la colección es editar las obras de Perón y paralelamente, aunque de manera desordenada, lo estamos haciendo, pero estamos llevándolo a cabo, es a cada texto agregarle una compilación de toda la producción de Perón para que el lector pueda contrastar lo que es la obra con la cotidianeidad, porque en esa recopilación nosotros sumamos, también con un criterio que a mí me parece que es valioso y que es distinto a lo que se ha utilizado hasta ahora, que es recopilar toda la documentación de Perón y ordenarla simplemente por cronología, no ni por soporte, ni por estilo. No, le decía, a nosotros parece que no es positivo, por ejemplo, juntar las cartas con las cartas, los discursos con los discursos. Entiendo, sí, sino desarrollarlo. Entonces esto le permite al lector seguir una línea de pensamiento y después eso vos podés confrontarlo con el texto. La experiencia personal que ha sido para mí trabajar con este material del 74 es extraordinaria porque ahora estoy trabajando en el 73 para el futuro, pero en este momento lo que vamos a publicar ahora es lo del 74. Es como una moneda no puede tener una sola cara. Y yo creo que el Perón del modelo argentino y el Perón que construía cotidianamente y ejecutaba políticas son inescindibles. Entonces uno recorre... enfrentado a los problemas de la reconstrucción, ¿no? Claro, una cosa es lo que sería la teoría, la síntesis del pensamiento, y otra es la respuesta que él cotidianamente daba con sus discursos, con sus escritos, con las entrevistas al periodismo, con sus declaraciones. Confrontar, me parece que esto permite sobre todo la construcción, algo que a mí me interesa muy particularmente, que es de un Perón humano, profundamente humano, ¿no? Porque tampoco
me parece que otra cuestión que hay que evitar es el tono exclusivamente celebratorio y la transformación de Perón en un mito, porque los mitos no transforman la realidad. Perón transformó la realidad porque era un hombre. Y a mí me parece que dotándolo de esa condición humana, donde a veces hay marchas y contramarchas, me parece que lo enriquece más que elevándolo a la posición de un mito mágico. Perfecto, perfecto. Así que estás trabajando los discursos del año 74, año movidito, ¿no? Y del 73 también. A este del 74 ya está en imprenta. Este lo presentamos el 8 de noviembre. Así que en el Museo Evita, en lo que va a ser la Feria del Libro Peronista. Ya está cerrado. En el medio tenemos un trabajo que estamos por concluir. Vamos así salteando. Además, es una experiencia personal para mí muy rica no seguir un desarrollo cronológico porque te abre la cabeza de una manera diferente. Estamos por concluir ahora el tomo de la recopilación del 45. Muy interesante, porque además particularmente a mí me interesaba confrontar ese Perón del 74 con el Perón del 45 y terminar un poco con lo que decíamos Carlos antes, el tema de los múltiples Perones. El Perón del 45, como el que ves en la recopilación del 43-44, es Perón, Juan Domingo Perón. Yo tengo la idea en ese sentido de que lo que ha habido en el pensamiento y en la acción de Perón es cada vez más una ampliación del sentido de prójimo, que es el mismo, pero cada vez... Recuerdo en ese sentido las actas del GO, cuando Perón, digamos, cuando ahí se plantea que para un soldado no debe haber nada mejor que otro soldado. Y como desde ese lugar particular, corporativo, ¿sí? Perón crece y nos termina planteando para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Es el mismo. Claro. Con la ampliación de su capacidad de conducción, de concepción. En su contexto diferente. Mira, esto que vos citás lo incluyo en el prólogo, en el prefacio que hago para la edición esta del 74. Justamente para seguir ese camino, porque si uno extracta y toma al Perón que decía para un soldado no hay nada mejor que otro soldado, o para un militar no hay nada mejor que un militar, se detiene en un modo de pensamiento, pero no entiende el proceso dinámico y no puede llegar a la síntesis. Claro. Y lo que nosotros tenemos que llegar, Hugo, Carlos, creo, hoy, el desafío que tenemos que llegar es a sintetizar ese pensamiento de Perón 2024. Sí. Digo, esta es una tarea que tenemos por delante nosotros, sí. Si no somos capaces de hacer esto, de algún modo, bueno, no traicionamos, una palabra por ahí muy fuerte, pero no cumplimos el legado. El legado también con eso, sí, absolutamente. Claro que sí. Pero perfecto, como siempre teniendo en cuenta la necesidad de nuestro pueblo de la liberación, es una obligación en ese sentido, ¿no? Digamos, de que podamos hacer esa síntesis y transmitir esa síntesis, ¿no? Mira, vos usas una palabra, liberación, que cómo me parece que hoy, digamos, el peronismo necesita realmente revisar ese concepto de liberación en el pensamiento de Perón, para ver cómo lo adoptamos hoy, porque no es un pensamiento obsoleto que quedó encerrado en un discurso de la década del 70. Es un imperativo vigente que tiene que adaptarse a una circunstancia muy terrible, porque tenemos que tener en cuenta, vos me hablabas de la vigencia del modelo. Digamos, el modelo está vigente en su esencia, pero vos no podés interpretar el modelo sino entendiendo que han transcurrido 50 años, justamente se han cumplido 50 años, en el que la sociedad, los argentinos, los peronistas, dentro de ellos, hemos transitado un camino en sentido absolutamente contrario al que indicó Perón en aquella época. Entonces no es cuestión hoy de tomar el modelo y decir, acá tengo una receta para plantear hoy. No. Tomar los fundamentos. Claro, el desafío. Contextualizarlos. Exactamente. Perón decía, el proyecto, modelo argentino para el proyecto nacional. ¿Cuál es la propuesta que yo tengo que hacer? Decía Perón, y que quedó inconclusa por su desaparición física. Construir el Consejo para el Proyecto Nacional, donde todas las partes que forman la nacionalidad se sientan a debatir cuál es el proyecto común. Si no, no hay salida. Y aún la persona que no forme parte de las corporaciones, pero que también intervenga, ¿no?
Claro. Sí. A mí esto de ir desde, o sea, lo que planteas vos de relacionar el 45 con el 74, la génesis con el epílogo de Perón y encontrar la línea bien marcada, el horizonte bien marcado. Uno de los últimos discursos que dio Perón, que creo que fue en la CGT, en el 74, hacía referencia explícita en un fragmento, inclusive subtitulado en la publicación de la Secretaría de Prensa, donde decía: ha llegado la etapa de la liberación por la inteligencia. Y eso planteaba él. ¿Viste? En el Go, cuando uno lee las actas, él hablaba de organizar y conducir un proceso de lucha por la liberación, y ya en el 74 está planteando que ese mismo proceso continúa, pero es por la inteligencia. Eso me pareció... pero el modelo reafirma que la lucha debe ser ardorosa, sí, pero por la idea. Claro. Pero vos fíjate, mirá la consecuencia del pensamiento. En el discurso que él pronuncia cuando se retira, que está en esta edición del 45, cuando él deja la Secretaría de Trabajo y Previsión, que es obligado a renunciar a sus cargos, en ese discurso dice: no se vence con violencia, se vence con organización. Con inteligencia. La liberación por la inteligencia, bueno, ese es el Perón, claro, que hay que buscar, no el de las pequeñas anécdotas, el de sus respuestas coyunturales, claro, el de las personas que tuvo al lado en un determinado momento, claro, sino ese Perón esencial. Me parece que es el que contribuiría a que salgamos de este pantano donde estamos metiéndonos cada vez más los argentinos. Bueno, hacemos el corte entonces, y corte de orden técnico que nos pide el canal, y volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, seguimos entonces. Renacimiento Nacional. Le pedimos a los amigos que nos escriban al correo que figura al pie, renacimientonacional2024@gmail.com. Le comentamos de que ha ido muy bien el programa que hicimos hace 2 semanas sobre el 17 de octubre. Hemos recibido más de 30 correos pidiéndonos el libro, que lo mandamos por PDF. Lo pueden seguir haciendo. Bueno, seguimos entonces con Oscar Castellucci, profesor universitario, investigador, dedicado plenamente a estudiar y tratar de sintetizar el pensamiento actual del Teniente General Perón. ¿Cuál es la actualidad del pensamiento del Teniente General Perón? Oscar, bueno, nos estabas comentando, estás trabajando el Perón, los discursos de Perón 1973 y 1945. Sí, estamos deliberadamente un poco trabajamos esto. En lo del 74 no es una imposición editorial, porque nosotros trabajamos con absoluta libertad, pero queríamos aprovechar el tema de los 50 años, por eso lo presentamos este año.
Y el del 45 para mí era una vieja deuda que yo tenía conmigo mismo, porque es una recopilación que la empecé a hacer hace más de 20 años y por una causa o por otra se fue demorando, pero les comentaba que es una experiencia muy interesante confrontar la cotidianeidad de ese Perón del 74, de su última etapa, con la del 45. Me parece que es muy rica, es muy perceptible la continuidad del pensamiento. Bien. Y me parece que desde mi mirada, más como lector en este caso, yo no dejo de... En la medida que yo investigo, aprendo. Claro. Digamos, ¿no? Yo siempre le he recomendado a los alumnos y a quienes se dedican a investigar que no trabajen con el método tradicional de tener una tesis y después de tratar de comprobarla y tratar de modificar todo para que le dé el resultado que tenían inicialmente, sino que trabajen con mucha libertad e incluso modifiquen el planteo original y lo enriquezcan con el trabajo de investigación que van haciendo. Bueno, yo esto lo comparto desde la experiencia personal. Digamos, no soy la misma persona cuando empiezo a hacer el trabajo que cuando la termino. Claro. Y en esta confrontación del 74 y el 45 de Perón, a mí me ha enriquecido notablemente y mi expectativa, bueno, que el lector tenga esta misma experiencia. Perfecto, perfecto. Invitamos también a los amigos, el 8 de noviembre lo van a presentar en un museo. En el Museo Evita. En el Museo Evita. En la Feria del Libro Peronista. En la Feria del Libro Peronista, en la feria que ya adquiere carácter de tradicional, porque hace muchos años se viene realizando. Todos los años, en general, hacemos ahí la presentación del libro que editamos este año. A las 4 de la tarde va a ser la mesa. A las 16 horas, bueno. Nos van a acompañar Aldo Duzdevich, sí. que escribe uno de los prólogos del libro, y Araceli Bechota, que es la otra prologuista del trabajo. Ellos dos nos van a acompañar en la mesa de presentación. Bien, a las 16 horas, el 8 de noviembre, bueno, están los amigos invitados, ¿no? Por último, ¿cómo ves la situación en la Argentina? ¿Qué reflexión nos puede dejar sobre eso? Bueno, yo la situación de la Argentina la veo tan compleja que me siento un privilegiado absoluto de poder hacer el trabajo que estoy haciendo y poder tomar distancia de una realidad que me resulta muy difícil de entender, muy difícil de comprender, pero que también el trabajo de investigación sobre el pensamiento de Perón me ayuda a entender. Porque, sobre todo, en este trabajo que presentamos desde el 74, digamos, el interrogante que yo me planteo es qué nos pasó a los argentinos en 50 años para que vivamos una realidad que sea la antítesis de aquella que nos planteaba Perón. Cuando en la Argentina el pensamiento de Perón se mantuvo vivo, claro, se mantuvo vivo políticamente. ¿Qué hicimos? ¿Cómo depredamos ese legado para llegar a donde llegamos? Entonces yo creo que también de ahí es una búsqueda que nos permite darnos algunas respuestas, encontrar algunas claves en ese pensamiento de Perón, pero yo creo que es muy perceptible que esta sociedad absolutamente deshumanizada en la que vivimos estaba anunciada por Perón en el 74, no solo en el modelo, sino en cada uno de sus discursos. Cuando, digamos, yo creo que se impuso lo que llama la sociedad de consumo, o lo que Perón llamaba la sociedad del despilfarro. Estaba pensando en la parte de Perón, trata el tema del ámbito cultural. Bueno, la respuesta al ámbito cultural, bueno, ¿qué nos ha pasado y cómo se puede vincular todo este terrible periodo que tuvimos que transitar en estos 50 años, que a mí me acercó, por ejemplo, a algunos pensamientos totalmente alejados, ¿no? Como por ejemplo el tema de la posdemocracia, ¿no? Habiendo leído cosas de Colin Cratch en su momento, bueno, ver que nos ha sucedido eso, pero que además Perón nos anticipaba que nos iba a suceder. Y nos sucedió. Y no fuimos capaces de preverlo. Y como la hemos creación de un hombre, niño, que todo lo quiere, que nunca satisface el ansia de tener. Esa de la crisis espiritual del hombre argentino, claro, la que hablaba también. Claro. Ahora, si nosotros en la política no planteamos esto como tema de discusión, si nos dedicamos a discutir cargos,
partidos políticos, nos ha ido muy mal. Sí. Nos ha ido muy mal. Y nos va a ir Sí. peor. Y en algún momento, yo siento, Hugo, Carlos, yo siento que con este trabajo que estamos haciendo, y tiene que ver esto con mi generación de la época del 70, estamos haciendo un gesto de resistencia. Pero los gestos de resistencia necesitan tener una luz que los oriente y los potencie. Claro. Porque no podemos vivir resistiendo permanentemente, No. porque en algún momento la resistencia se agota. Claro. Y creo que estamos en un momento muy crítico de la etapa que vivimos, ¿no? Una sociedad donde un pequeño grupo cada vez más chiquitito tiene acceso a un consumo desenfrenado, Sí, sí. destruyendo los medios de producción, la energía, en detrimento. Mira, estaba viendo, y tiene que ver esto también con la investigación que hacía en torno a Perón, que hay una especie de antítesis, si bien es un poquitito posterior al modelo argentino. El otro día un compañero me trajo y me reflotó el informe Kissinger de 1974, ¿no? Que es la contracara del pensamiento de Perón. La Directiva de Seguridad Nacional. Exactamente. Bueno, ¿cómo eso fue lo que se aplicó? Entonces yo siempre digo que lamentablemente el pensamiento de Perón se ha transformado en una utopía. Lo hemos transformado en una utopía. No es que lo desvalorice. La utopía es algo que nos ayuda a seguir, como dice Galeano, a caminar, a seguir adelante, perseguir el horizonte. Pero nosotros no tenemos que perseguir el horizonte. Tenemos que perseguir una sociedad mejor. Claro. Una sociedad donde el hombre pueda vivir dignamente. Cuando Perón decía claramente, una sociedad, no habremos alcanzado la justicia social mientras haya una sola persona que esté por debajo de la línea de pobreza. Eso es un mandato. Claro, no una utopía. Bueno, el tema es que lo hemos transformado. ¿Cómo dejamos Ah, que se transforme en una utopía? Y pienso en otras distopías, Sí, si vos querés. te iba a decir. Sí. ¿No? Es mucho más cerca. Yo soy muy cinéfilo, y no sé si tenemos mucho tiempo, ¿no? Pues estamos medio terminando. No, pero no, tenemos tiempo. justamente en una charla que di hace poquito, recordé, para juntar dos cosas, que era sobre el modelo argentino, pero les hablé sobre una película que también había visto hace 50 años, que es del 74, que se llama Sardos, con Z, que es de John Borman, que es una distopía del mundo al que se llegaba, en realidad, que se llegaba aplicando el informe Kissinger, Claro. donde Kissinger decía, muchachos, hay muchos pobres en el mundo, a la seguridad de Estados Unidos no le conviene. Entonces, bueno, propendían al aborto, que es un tema para discutir, complejo. Sí. Pero, bueno, esta película Control Sardos, demográfico, sí. en esta película Sardos había una sociedad que terminaba en el año 2293 con los elegidos encerrados en un domo, que a través y habla de la inteligencia artificial, mira, hace 50 años, no la llama de esa manera, otro tema que yo creo que tenemos que discutir seriamente, y habían superado las enfermedades, se habían transformado en eternos y no trabajaban, y en el fondo esa sociedad que estaba aislada de los brutales que estaban afuera, Claro. a los cuales los cazaban como animales y los hacían trabajar. Digo, estamos avanzando hacia esa sociedad. Yo cuando la vi hace 50 años me impactó esa película, que se puede ver todavía, anda ahí por algún canal. Me impactó mucho. Digo, pero estamos yendo hacia ese mundo, no hacia el modelo argentino Claro, que lo planteaba. claro. Y no tenemos tampoco un proyecto estratégico, no se hace estrategia en la Argentina en serio al respecto de la realidad, de lo que nos proponen. Y se dieron muchos cambios, entre ellos lo tecnológico, lo científico-tecnológico, que es abismal, y el control de eso está en muy pocas manos y generalmente fuera del país. Eso también caló muchísimo. Hay una generación, para explicar un poco todo este fenómeno de realidad adversa que vivimos los que pasamos por una Argentina distinta, 3, 4 o más décadas atrás, que hay una juventud que se crió, una generación que aparece, que irrumpe con mucha fuerza y que es la que va a definir con el voto el futuro del país, que se crió sin valores, que se crió sin todo ese bagaje, Bueno. que en un momento llegamos a tener, ¿no? La demolición vino por ahí también. Bueno, Carlos, los invito a recorrer el informe, que lo tengo presente porque justamente este compañero me lo reflotó y lo leí hace poco. Una de las cosas que planteaba Kissinger era el peligro de la juventud, el concepto de juventud. Había que trabajar sobre la juventud,
porque la juventud era proclive a tener pensamientos, no lo dicen estos términos, revolucionarios, de cuestionamiento del sistema. Había que amansar y dominar a esa juventud. Bueno, esto es lo que nos sucedió. Estas son las cosas que tenemos que discutir, no internas. No, después eso, desde luego. luego. De las internas. No, y después Luego. eso de lo que vos decís, los pequeños actos de resistencia, pero que se tienen que organizar, canalizar Con y una luz, conducirse como dice. para pasar a de la resistencia a pasar a la A la ofensiva. ofensiva, en Porque algún de lo momento. contrario es un absurdo, ¿no? Y después hay otra realidad, que a nivel estratégico, entendiendo la estrategia, el viejo concepto de la estrategia de dialéctica de voluntades para incidir sobre un resultado, para dirimir el conflicto, eso se hacía hasta hace 20 o 30 años utilizando la fuerza. Ahora esa dialéctica de voluntades para dirimir el conflicto no se hace más por la fuerza, sino por el poder. Bueno, porque ya tienen el poder, entonces no tienen tanta necesidad de usar la fuerza, sino que utilizan otros mecanismos más sutiles, la inteligencia artificial, las redes sociales, la guerra psicológica, la crisis de valores. Y frente a eso, después de Perón, en la Argentina nadie planteó una estrategia distinta, superadora de todo eso. Bueno, desde ahí creo que hay que recuperarlo ahora. Hablamos, para mí una de las claves claramente, incluyéndolo el tema de la inteligencia artificial, está en el desarrollo de la tecnología, esto agregado al desarrollo de las redes sociales, a los medios de comunicación, que no son neutrales, están en manos de alguien. Tenemos que nosotros plantearnos una respuesta a esto. La respuesta no es negar el desarrollo tecnológico, porque ya es inevitable. El único camino que nosotros tenemos para ver si es posible superar esta situación es el pensamiento crítico. Para decirlo en palabras muy sencillas, alguien tiene que decir que el rey está desnudo. Exacto. Alguien tiene que decirlo. Y una vez que lo veamos, vamos a empezar a encontrar el camino. Perón decía, vamos a poder ser felices el día que aprendamos a vivir con lo que tenemos sin desear otras cosas. No el deseo de las pequeñas cosas. Vivimos en un mundo donde ya nadie desea cosas para satisfacer necesidades básicas, sino lo que te impone el marketing. Vivimos para consumir. Entonces, si nosotros nos planteamos el pensamiento crítico, ¿cómo se llega al pensamiento crítico? Teniendo la capacidad de pensar por uno mismo. Pero para pensar por uno mismo vos tenés que tener los elementos. ¿Por qué, digamos, si no se preocupan tanto por el tema de la educación? Porque la educación planteada en términos reales permite crecer y permite desarrollar el pensamiento del hombre. Claro. Y desarrollar el pensamiento del hombre es el pensamiento crítico, que es poner al hombre en el centro del pensamiento. Mirá qué sencillo que son las cuestiones que hay que hacer. Hemos corrido al hombre del centro del pensamiento. Entonces tenemos que ser capaces de volver a pensar con nosotros. Este es el puntito pequeño de resistencia que desde este lugar tratamos de hacer con esta propuesta editorial. Muy claro. Perfecto, Oscar. Bueno, ahí tenemos una tarea, releer el informe Kissinger, ¿sí? Ver lo que allí nos anunciaba, contraponerlo al pensamiento de Perón. Yo aconsejo siempre comenzar por su última obra, El modelo argentino, y desarrollar esto, ¿no? El pensamiento crítico. Parece mentira. Muchísimas gracias, Oscar, muy agradecido, como siempre. Y bueno, nos veremos la próxima vez. Bueno, Carlos, Hugo, gracias. Para mí es un placer, porque creo que los medios tienen que por lo menos poner su gotita, su granito de arena de resistencia, de ayudar a que el otro piense por él mismo. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Quiero expresar con este resiste que supe dar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no.